Por favor, hermanos, le damos gracias al Señor en esta mañana. Le damos gracias porque nos ha permitido terminar estos 3 días de ayuno, hermanos. Hemos orado, hemos intercedido, así que le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por todos los que estuvieron presentes, todos los que dispusieron en su corazón venir a ayudar, a interceder, a orar por las almas, orar por sus familias, orar por la iglesia, porque hay mucho, hermano, por qué orar. Pero bueno es nuestro Dios que Él responde. Por eso dice: claman los justos y Jehová los oirá y los librará de sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, muchas tenemos, pero de todas ellas Él nos va a sacar. Así que dice que sus ojos están sobre los justos y sus oídos prestos a escuchar la oración y el clamor del pueblo. Así que hemos tenido un tiempo hermoso que nos ha ministrado el Espíritu Santo estos 3 días y nos sentimos gozosos, contentos, salimos renovados, salimos diferentes, porque venimos con cargas, venimos con dificultades y a veces eso no nos permite, pero cuando nos conectamos con la presencia de nuestro Padre y estamos en la intimidad y estamos en la unidad de su Espíritu, el Espíritu Santo comienza a moverse, comienza a hacer su obra en cada uno de nosotros. Así que usted va a ver respuestas de parte del Señor, oraciones contestadas. Y hay respuestas, y hay oraciones contestadas, hay testimonios que vamos a recibir, que pronto vamos a tener ese tipo de testimonios de estos 21 días y estos 3 días en los cuales terminamos este ayuno. No ha sido fácil, pero tenemos y le damos gracias al Señor que nuestro Dios nos ha dado la fortaleza y la fuerza para seguir adelante. Amén, hermanos. Así que yo me siento muy contento de tener a mi madre en esta mañana que ha venido. Hemos estado orando por ella. Ella nos visita, viene desde Utero, Cajamarca. Así que estamos orando por ella para que tenga un encuentro genuino con el Señor también. Pero el día de alegría de estar en la casa del Señor. No es una casualidad, el Señor hizo este día para que ella estuviera acá con nosotros. Y a los que nos visitan por primera vez, bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, Amistad Cristiana, y gracias a nuestros hermanos de la adoración que nos han acompañado en este tiempo, los pastores Manuel, su esposa Shirley, que tienen un lindo ministerio de niños allá por Guitarte. Le damos gracias por su vida, porque nos han conectado para estos tiempos, unirnos, poder orar y interceder los unos por los otros. Así que algo grande va a ser el Señor en nuestras vidas, hermanos. Así que quiero que vayamos a la palabra en esta mañana y quiero poder ministrar a través de la palabra en este tiempo hermoso que el Señor nos regala esta hermosa mañana. Hay un calor en el fuego, creo que es el fuego del Espíritu Santo que está aquí en este lugar. Amén. Así que quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. Y en esta mañana quiero ministrar a través de la palabra, y este título que le hemos puesto es Cambio y Transformación. Cambio y transformación. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por esta hermosa mañana. Permíteme, Señor, predicar tu palabra y enseñar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, no lo quiero hacer, Señor, en mi capacidad, en mi humanidad. Seas tú, Espíritu Santo, guiándome, ministrando, Señor, los corazones. Ábrales el entendimiento de los corazones. Que tu palabra sea un ungüento, Señor, fresco para sus corazones. Padre amado, te pido, Señor, que todo su ser se conecte a tu palabra, a tu Espíritu Santo, Señor. Su mente y todo su ser, Señor, estén conectados en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Pueden pararse para poder compartir la palabra. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Cuando lo tienen me dicen amén. Amén. Las palabras del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Un versículo muy conocido, amados hermanos. En este texto que hemos leído, para comenzar, podemos ver claramente lo que Dios ha hecho desde el momento que nosotros lo recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y Él hace un cambio en nuestro interior espiritual. Hay un cambio en nuestro interior espiritual.
Por eso dice, alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y también hay una transformación en nuestro exterior material, lo cual va a ser visible, se va a materializar. Porque eso es lo que hace nuestro Dios. Eso es lo que hace nuestro Dios cuando uno recibe al Señor como nuestro Señor y Salvador. El Señor comienza a obrar en nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él hace nuevas todas, hermanos. Entonces quiero que reconozcamos en esta mañana primeramente cuáles son esos cambios espirituales que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiero hablar de 4 puntos importantes. Ha habido un cambio en nuestra relación con nuestro Dios. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos identidad, hermanos. Somos hijos de Dios. Quiero que vayamos a Juan capítulo 1, el verso 12. Conforme dice la palabra del Señor. Mas todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Y dice la palabra en el versículo siguiente, dice que no fue hecho por sangre ni carne, ni por hombre ni varón, sino fue por voluntad de Dios. Y ese es un privilegio grande, esa buena dádiva que nos ha dado el Señor, ese don perfecto en el Padre de la luz, donde no hay variación, no hay sombra. Él es inmutable, no puede cambiar, hermanos. Solamente el único que te puede dar salvación eterna es Jesucristo. Esa gracia inmerecida es la que tú recibes y nos hizo hijos. Somos hijos. Por eso te digo que hay un cambio en nuestra relación con Dios, que ahora somos hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, versos 15, 16 y 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué, hermanos? El espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El verso 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosas somos? Somos hijos de Dios. Siéntase usted privilegiado, hermano. Siéntase usted honrado. En Efesios capítulo 1, verso 5, porque quiero ilustrar la palabra, porque quiero que tengamos claro quiénes somos en Cristo. Somos hijos y somos amados y somos aceptos en el amado. Amén. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados por hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Desde antes, mucho antes de la creación, hemos sido predestinados. Así que somos privilegiados, amados hermanos. También ha habido un cambio de posición. Antes estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de Dios, al reino de la luz. Así que quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1, verso 12 y verso 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de su luz, de los santos en luz, el cual nos ha librado, ¿de dónde, hermanos? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Porque antes estábamos en la oscuridad, estábamos en las tinieblas, y Él tuvo compasión, misericordia de nosotros, de trasladarnos a su reino de luz. Y nosotros somos ese pueblo escogido, ese pueblo que el cual nos llama en primera de Pedro, el capítulo 2, del verso 9 al 12. Él nos habla en su palabra y nos dice: mas vosotros sois, ¿qué cosas somos? Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para que anuncie las actitudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Nos llamó de dónde? De la oscuridad de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar nosotros el Evangelio de Cristo, que es poder para salvación, para anunciar las buenas noticias. Para eso nos llamó y nos hizo real sacerdocio, pueblo escogido. Somos ese pueblo amado de Dios. Amén.
El otro punto es, ha habido un cambio también en nuestra naturaleza. Dios ha hecho nacer en nosotros una nueva naturaleza espiritual. Como hemos iniciado con ese versículo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Hay una nueva naturaleza. Pero también hay un cambio en nuestro destino eterno, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos caminando a la vida eterna. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 8, del verso 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el versículo 2 habla de dos leyes, hermanos, importantes. En el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta? Hay dos leyes: la luz de la vida, que es en el Espíritu, que es en Jesucristo, y la ley de la muerte, que es el pecado. Por eso es importante, hermanos, saber que quiénes somos en Cristo, que caminamos a la eternidad y tenemos que perseverar siendo constantes, animándonos, buscando la presencia de Dios, orando, meditando en su palabra, buscando la presencia del Rey de Gloria. Y todos esos cambios el Señor lo ha hecho sin intervención de nosotros, hermanos. Y lo hizo por medio de su poder. Pero en la transformación, ahí nosotros participamos, hermanos. Él no lo hace todo. Si queremos ser transformados, si queremos que nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, realmente tenemos que ponernos en las manos del alfarero, en las manos del Señor, para que te moldee, para que te cambie, para que te transforme. Solamente Él puede transformar tu vida. Solamente Él puede cambiar. Cuando el momento que tú lo recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, comienza la obra regeneradora en nosotros. Te cambia de adentro hacia afuera. Por eso en la transformación participamos nosotros. Tenemos que colaborar con el Señor para que Él comience a transformar nuestras vidas y se materialice nuestras vidas con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, y que demos ese testimonio. ¿De qué manera participamos nosotros en la transformación que el Señor quiere ser en nuestra vida? Son en nuestras decisiones, hermanos. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. ¿Y cuáles son esas decisiones? Te quiero dar 4 puntos importantes en esta mañana. Tenemos que decidir cambiar nuestros caminos. Yo no sé cuáles son tus caminos, hermano. Necesitamos caminar en los caminos del Señor. Miremos a Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Si verdaderamente queremos experimentar, amados hermanos, la transformación de Dios en nuestra vida, no podemos seguir en los caminos equivocados que antes hemos andado. No podemos seguir en los caminos que nos llevan a la destrucción, hermano. Si somos nuevas criaturas, ya no podemos vivir con el viejo hombre, porque el viejo hombre fue clavado en la cruz del Calvario. Si Él nos ha limpiado con su preciosa sangre, por lo tanto no podemos vivir como hemos vivido antes, en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en la falsedad, en la hipocresía, en la murmuración, en la crítica, en el odio, en la falta de perdón, resentimientos, celos, envidia, contiendas, disensiones, divisiones. Porque el Señor dice en su palabra: manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19 lo dice bien claro en esta mañana. Yo quiero compartir, porque es palabra de Dios. Algunos se podrán enojar conmigo, pero el Señor puso en mi corazón poder hablar esta palabra, porque Él quiere que hagamos cambios y
quiere que nosotros seamos transformados. Manifiestas son las obras, o sea que se van a hacer visibles, aún por la manera de hablar. Y lo que termina en este versículo dice la palabra que no heredarán el reino de los cielos. Y eso es lo más triste, hermanos. Pero quiero que vayamos a la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, y manifiestas la idolatría, hechicerías, ¿qué cosa? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a ellas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. La palabra es dura, hermanos. Pero por eso el Señor dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él comienza a renovar, a sacar todo lo malo, a renovarte la mente, a cambiar tu manera de pensar, los deseos de la carne, porque los que piensan en la carne es muerte, hermano. Los que piensan en el Espíritu hay vida. Así lo dice la palabra del Señor. Romanos 8, 13 y 14. Para ilustrar esta porción, en los caminos que nosotros tenemos que caminar, y que tú no te puedes dejar influenciar por el mundo, ¿no? Tú tienes que influenciar, como hemos meditado en la palabra de Jeremías 15, 19. Tú tienes que influenciarles a ellos, de darles la palabra para que ellos se conviertan a las cosas del Señor. Pero tú no te puedes convertir a las cosas del mundo, no te puedes dejar arrastrar por ellos, porque tú tienes el Espíritu Santo, porque tú tienes la palabra de Dios que te limpia, que te cambia, que te transforma, que te ha limpiado tu mente y no puedes volver atrás, amado hermano. Romanos 8, 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice la palabra? Vas a vivir. Así que, hermanos, tenemos que meditar cuáles son nuestros caminos. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos caminando? Ante los ojos de Dios, ¿estamos caminando conforme a su palabra? ¿Estamos caminando en obediencia conforme el Señor nos demanda y nos llama? Sé que no es fácil, hermanos. Número 2, tenemos que decidir permanecer en los caminos de Dios. Quiero que vayamos a Juan capítulo 15, verso 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Echar raíces. Raíces en la roca, en Jesucristo. No hay otra manera, hermanos. Y nos describe la vid, representa a Jesucristo. Los pámpanos somos nosotros, que si no estamos arraigados, si no permanecemos en Él, no vamos a dar frutos. Necesitamos echar raíces, hermanos, permanecer en Él, buscar su presencia, tener comunión con el Padre, tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que comprender que no podemos experimentar la verdadera transformación de nuestra vida y dar los frutos espirituales que el Señor espera de nosotros si no permanecemos en Él. Tenemos que mantener una vida limpia mediante la palabra. Cuando tú meditas en la palabra te limpia, te santifica, te purifica. Tenemos que resistir a todo pecado y someternos a la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Hacer la voluntad del Padre, ser dirigidos por el Espíritu Santo, tener dirección. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. O Gálatas 5, 24, 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tenemos que andar por el Espíritu. Es la única manera, hermano. No solamente es el conocimiento de la palabra. No basta el conocimiento intelectual. Tenemos que buscar la intimidad con el Padre. Tenemos que tener una relación, comunión. Cuando tú lo buscas en oración, cuando tú meditas en su palabra, cuando vienes a ayudar, comienzas a dar esos frutos, a crecer. El Señor comienza a renovarte el entendimiento, la mente. Por eso el apóstol Pablo nos habla en Romanos 12:2 nos dice: renovamos nuestro entendimiento, nuestra mente, para que usted conozca cuál es la voluntad que es buena, que es perfecta y es agradable. Cuando usted conozca cuál es la voluntad de Dios para su vida, cuando usted conoce cuál es la voluntad de Dios para su familia, para su matrimonio, porque todo está escrito aquí, hermanos. ¿Cuál debe ser su caminar diario? Su caminar diario. Cuando usted se va a trabajar, ¿cuál debe ser? Entonces, cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted va a caminar en la integridad de Dios. Usted va a caminar dando frutos y frutos apetecibles. Amén, hermanos. Amén. Número 3. Tenemos que tener también una relación cercana con nuestro Dios. Tenemos que tener una amistad con nuestro Dios. Job capítulo 22, verso 21. Este versículo realmente es hermoso. Solamente cuando hay amistad con Él, hay paz. Solamente cuando hay amistad con Él, hay bendición. Amén, vuelve ahora, dice, en amistad con Él. Y tendrás, ¿qué cosa? Paz. Y por ello te vendrá bien. Así, en la medida que nosotros desarrollamos nuestra relación de amistad con el Señor, así nuestra vida va siendo transformada, porque conocemos su voluntad. Mientras usted más se acerca al Señor, usted más lo va a amar al Señor. Amén. Y cuando usted lo ama al Señor, usted va a hacer las cosas que el Señor le agrada a Él. Amén. Y Él se va a complacer que verdaderamente usted es un hijo de Dios. Por eso tenemos que deleitarnos en el Señor. El Salmo 37:4 nos dice muy claro, usted no conoce ese versículo, pero quiero ilustrarlo en esta mañana para que todos podamos tener conocimiento de la palabra, porque algunos no meditan su palabra. Salmo 37, verso 4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Yo sé que hay muchas peticiones del corazón, pero tiene que ser bajo la voluntad, bajo la palabra de Dios. Porque usted puede pedir cualquier cosa. Deleitarse es meditar, escudriñar la palabra de Dios, buscarlo en oración, tener intimidad con el Espíritu Santo, tener esa amistad que el Señor quiere que nosotros tengamos, esa linda amistad, porque el Espíritu Santo es un amigo, que cuando tú oras, tú le hablas y Él te responde, tú conversas con Él. Pero tenemos que desarrollar ese hábito de oración, tenemos que desarrollar esa comunión con el Espíritu Santo. Pero si no tienes ese hábito de orar, de tener ese tiempo de sacar y de apartarte, y de tener ese tiempo y de escuchar su voz y de tener un tiempo de silencio, porque tú le hablas y tú le pides, luego tú tienes que callar, y no es fácil, hermanos. Se necesita tener paciencia, se necesita esperar en Él. Por eso dice en su palabra que una fuerza es alcanzado, de los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas recibirán. Cuando tú esperas en Él, hay respuesta, hermanos. Hay respuesta. Amén, hermanos. Amén. Y número 5, termino con esto, hermanos, porque tenemos Santa Cena. Tenemos que decidir obedecer su palabra. Quiero que vayamos a Josué 24:24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Está hablando a su palabra, a su voz. Tenemos que saber que obedecer la palabra de nuestro Dios trae bendición y trae transformación para nuestras vidas. Y podemos ver en Josué 1:8.
paraliza. Es un temor de reverencia, Señor. Porque la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría, la verdadera sabiduría. Que tú seas temeroso, que vuelvas a las sendas antiguas. Porque eso nos exige, Señor, que lo ames con todo tu corazón, que tengas temor de Él y que le obedezcas en todos sus caminos, en su palabra, en sus estatutos, sus preceptos, para que tú seas prosperado, hermano. Como dice esta palabra, como dice tan claro, temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gracias te doy, Señor, por esta mañana.